veo más la franjita con el dólar, nada de eso, así que cuénteme usted, por favor. Se lo cuento ya mismo, estoy actualizando. 1245 está subiendo 5, bueno, en realidad está subiendo un poco más, está subiendo casi 15 pesos con relación al cierre del viernes pasado. Bien. En cuanto a los dólares, también están bastante más calientes, casi 1% arriba. El MEP y el contado con liqui, 1245,90 y 1247,50. Bien. Día donde, insisto, el Dijiste mercado... que hay que estar atentos. Estar atento porque el mercado va a estar mirando, está mirando mucho, en primer lugar, lo que está pasando con el acuerdo con el fondo, a dónde vamos, si se cierra. A ver, el gobierno ya lo mandó al Congreso, la votación y el tratamiento del DNU en el Congreso. Si el Fondo Monetario va a decir algo antes de la votación o va a esperar a después de la votación, ojo que creo que ese es el dato del fin de semana. Y además, independientemente de eso, Luis, lo que está pasando en el mercado del mundo, porque nosotros tenemos un problema, que hay una tormenta financiera en el mundo, producto de las nuevas estrategias de Donald Trump, que nos está impactando. Bien. Lo saludo a Iván Carrino, que es nuestro amigo economista, para hablar de esto que hablábamos con el profe. Iván, soy Luis Novarecio, ¿cómo estás? Hola Luis, Rubén, ¿cómo andan todos? Bien. Es una pregunta que te harán, ¿viste? Cuando tenés un amigo médico, seguro vas y le preguntas, tengo una manchita aquí en el brazo, podés mirarme. Cuando tenés un abogado, si yo tengo un juicio, no sé qué. Y cuando tenés un economista, la pregunta es, ¿cómo vamos, Iván? Bueno, ahí vamos, ¿no? Digamos, ordenándose la economía. Seguimos en un proceso de transición hacia una economía más ordenada, más normal, más previsible. Y bueno, en esa transición aparece el fondo, aparece, bueno, los rebotes del riesgo país, aparece lo que comentaba Rubén sobre el plano internacional, con los mercados cayendo en Estados Unidos y eso pegándole también a las acciones locales, pero bueno, es parte de un proceso, ¿no? que lleva tiempo. Venimos de muchos años de hacer las cosas leyendo los libros para atrás. Bueno, ahora hay que ordenarse y eso no ocurre de un día para el otro, ¿no? Voy a temas puntuales. ¿Te preocupa la pequeña alza que se produjo del índice de precios al consumidor, de la inflación? Digo, ¿te parece que, creo que con vos lo habíamos hablado, no son procesos lineales de una línea descendente perfecta? Digo, ¿lo inscribís en eso? ¿Qué es lo que ves allí? Sí, o sea, para ser el primer mes en donde ves una suba, diría que hay que esperar y ver, ¿no? Tenés la cuestión de la carne, que es verdad que subió mucho la carne y que había perdido contra la inflación durante todo el año pasado, entonces era normal que hubiera un reajuste en algún momento. Bueno, hay que esperar qué pasa en marzo y abril. Y ahí ya sí, podríamos, si se queda estancado por acá el índice de inflación, ahí por ahí habría que pensar, bueno, qué está faltando, qué hay que ajustar. Por ahora creo que es normal, digamos, si uno anualizara el índice que tuvimos en febrero, estás en una inflación de 30 y pico %. O sea, la mejora respecto del pasado es notable, ¿no? A pesar de que todavía son altos, ¿no? Iván, hay un punto que, sobre todo mucho la gente, el público de a pie, como lo llamamos, que lo está mirando continuamente, pero también en el mercado de las empresas. El cepo. El momento de salir del cepo. Porque esto se viene estirando, el acuerdo con el fondo tiene que ver con esto, pero no necesariamente. ¿En qué punto estamos? Bueno, en su momento era cierta cantidad de pesos, después fue el problema de los puts, ahora parece que lo que estaría faltando es algo más de dólares en el Banco Central. O sea, para mí la cuestión general es la siguiente. El gobierno tiene una prioridad que es bajar la inflación. ¿Cómo se baja la inflación? Dejando de emitir pesos para financiar al Banco Central. ¿Eso se ha conseguido? Sí, porque el gobierno tiene superávit fiscal y no emite más pesos para asistir al Tesoro. Entonces, esa pata está concluida. Ahora bien, la experiencia internacional también dice que ayuda tener un tipo de cambio estable, controlado, ¿sí? Que no tenga fluctuaciones impredecibles. Si yo miro el dólar blue, eso también ocurrió durante el año pasado, ¿no? Fue bastante estable, salvo en julio que tuvimos esa suba que después volvió a bajar. Pero bueno, me parece que por ahí viene el tema de que el gobierno quiere asegurarse más dólares, quiere esta plata del fondo. ¿Para qué? Y para salir del cepo y no ir a un sistema de fluctuación completa del dólar, sino ir a un sistema en donde haya cierta oscilación, pero el gobierno tenga margen, tenga
poder de fuego para intervenir, evitar devaluaciones disruptivas, ¿no? Y la verdad, es lo que vienen diciendo desde el día 1, digamos. Hoy repasaba un análisis que había hecho hace 8 meses yo, perdón, no me quiero citar, pero digamos, Caputo ya decía esto 8 o 9 meses atrás. Entonces, hay cierta consistencia. A uno puede gustarle más o no, uno podrá y le gusta más el tipo de cambio libre y fluctuante, pero creo que la posición del gobierno es bastante consistente y es la misma que tuvieron siempre, que es, cuando eliminemos el cepo, queremos poder manejar el dólar para que no salte y que eso no genere un camino en contra respecto a la baja de la inflación, ¿no? También digo, como pregunta más como si lo vulgar, que te debe hacer todo el mundo, sí, ok, 2,4, 2,5 la inflación, pero a mí el sueldo me alcanza cada vez menos. Los productos como vos decías, carne, leche, aumentan más. ¿A eso qué respondes, Iván? Sí, pero ahí también hay que diferenciar casos puntuales, sensaciones, porque, a ver, alguien puede decir, bueno, yo gano X% menos en términos de lo que puedo consumir de lo que ganaba el año pasado. Bueno, puede que ese sea un caso puntual, correcto, y que sea la realidad de esa persona. Pero cuando uno ve los datos agregados, bueno, el salario en términos reales de un empleado del sector privado formal viene ganándole a la inflación hace varios meses, ¿no? También está la cuestión de que hay productos que han subido más que la inflación y más que el salario. Más que productos en realidad son servicios, ¿no? Por ejemplo, las tarifas de servicios públicos, el transporte. Bueno, eso claramente le ha ganado a la inflación y al salario. Pero cuando uno agarra la canasta de todos los bienes, medida contra el salario, bueno, el salario viene recuperándose. También en términos de lo que puede comprar, ¿no? Entonces claro, esa es una variable a prestarle atención. Bien. ¿Cuánto te pone ansioso que se conozca el dictamen para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, ya a mí ya escuchar FMI a mí un poco me aburre. Hace tanto tiempo que hablamos del fondo y al final el fondo siempre es como o el salvador o el enemigo máximo. La verdad es que las cuestiones de los problemas argentinos se resuelven completamente al margen del fondo. Argentina puede hacer las cosas bien y las ha hecho bien, o puede hacer las cosas mal y las ha hecho mal con el fondo, sin el fondo. O sea, diría, hay que dejar de pensar que el fondo te resuelve o que el fondo te complica. Lo que hizo el fondo fue darnos guita. Y la guita sola no resuelve nada. Lo que hay que resolver son la política económica. Y te diría, este gobierno, dentro de todo, tiene un buen diagnóstico y ha hecho una política económica muy razonable. Atacar los problemas fiscales, los problemas monetarios, y ahora dice, bueno, me falta un pucho, a ver si el fondo me da 5.000 palos, 10.000 palos, a ver si infla un poco más la Reserva del Banco Central. Pero me encantaría dejar de hablar del fondo de acá en adelante, ¿no? Y enfocarnos en lo verdaderamente importante. Iván, gracias como siempre. Bueno, abrazo para todos. Hasta luego, Iván Carrino, a propósito de la cuestión económica.